a usted que confía en nosotros, pero también a las personas que vienen a Sin Censura a hacer declaraciones porque de alguna manera también confían en nosotros y por eso deciden hacer estas declaraciones en este espacio libre como el viento. Saludo a Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, un agente en retiro de la DEA con muchos años de experiencia en México y a quien le agradezco mucho que nuevamente confíe en este servidor y en este espacio para hablar sin censura. Mike, hasta donde te encuentres, te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Vicente. Siempre un placer. Oye, Mike, dime. Y sí, confío totalmente en ti. Gracias, gracias, Mike. Oye, Mike, pues, ¿qué piensas de esta carta que publica la defensa del Mayo Zambada? La firman como si fuera él. Habla de que no se entregó, que fue llevado a la fuerza. Habla de una reunión a la que supuestamente asistía para mediar entre un exdiputado, el gobernador. El gobernador se encontraba en Los Ángeles, ya se confirmó que no estaba en Sinaloa, el presidente lo respalda y total, pues de que los únicos que aprovechan todo esto son los que hacen negocio con estos temas. ¿Qué piensas de esta carta, Mike Vigil? Mira, Vicente, yo leí esa carta poquito después de que salió en una manera pública. Y la primera cosa que pensé yo que era como una telenovela muy barata. No tenía mucho sentido común. Y yo creo que el defensor de Mayo Zambada, Frank Pérez de Dallas, Texas, escribió esa carta para que esa carta posiblemente fuera introducida en uno o más juicios contra de Mayo Zambada como evidencia. Mira, todo lo que tiene la carta para mí es ilógico. Mayo Zambada, Vicente, ¿tú te acuerdas que dio una entrevista con Julio Scherer del proceso en 2010? Y en esa entrevista él dijo que él era pánico, que iba a ser capturado porque ya era un hombre muy buscado, no nomás por México, pero también por los Estados Unidos. Entonces, él tiene una recompensa de 12 millones de dólares en su cabeza y él nunca ha salido de la Sierra Madres, del Triángulo de Oro Dorado, como se dice, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Yo he estado en esa sierra, Vicente, en operativos cuando estaba comisionado en México. Y es un lugar muy difícil, muy duro esa sierra. Y si una persona no quiere que una persona los va encontrando, nunca se van a encontrar. Mayo Zambada, con esa recompensa, va al municipio de Culiacán a estar en el medio de una disputa entre el gobernador Rocha y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta persona, Gwen. Y eso, ¿y por qué necesitan al narcotraficante más grande del mundo para estar en el medio de esa disputa entre el gobernador y el rector? Ellos pueden resolver eso. Yo sé que había un conflicto sobre de la universidad, pero traer a Mayo Zambada para estar en el medio, no, para nada. Te da risa, Mike Vigil. Me da risa y sigo con risa. Y luego, aparte, Vicente, con esa recompensa, él no sabía todas las personas que iban a estar en esa reunión, como dice en la carta. Sabía que iba a estar Guzmán López, que iba a estar otras personas, y él llega con una escolta de 4 individuos.
Y él mismo en la carta dice que vio muchos uniformados, así como tipo militar. Pero mira, el cartel de Sinaloa nunca ha utilizado uniformes tipo militar, como el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces él dice, Además, Mike, perdón que te interrumpa, básicamente lo que tenemos que creer es que el gran capo Mayo Zambada iba con 4 pistoleros y que los hijos del Chapo Guzmán traen más seguridad que el gran capo, el fundador junto al papá de los muchachos del cártel de Sinaloa. A mí ahí me brincó la cosa. sí, no, tienes toda la razón, Vicente, porque no tiene sentido común. Él entra a un lugar y con esa recompensa, con una escolta, como dice Vicente, de 4 individuos. Entonces, dice que fue, y aparte quiero decir que él, le dijeron que iba a estar Iván Archibaldo ahí, el líder de los Chapitos. Bueno, Mayo tiene buenas relaciones con Guzmán López porque él es padrino de Guzmán López, pero él es enemigo mortal de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo. Y están en disputa de mucho territorio en diferentes estados en México, especialmente Sonora, donde están peleando por las rutas que entran al estado de Arizona. Entonces, eso tampoco no tuvo sentido. Y, y luego aparte, al final, él dice que que no debe de haber violencia en el Estado y que esto y para acá y para allá. ¿Cuándo se ha preocupado el cartel de Sinaloa de no generar violencia? Entonces, esa carta, como digo, es como algo para una telenovela. Yo ¿Tú creo. crees, Mike? ¿Tú crees, Mike? Déjame preguntártelo directamente. ¿Tú crees que esa carta que dicen que firma Ismael Zambada el Mayo, la escribió él o no? No, Vicente, porque sabemos perfectamente bien que Mayo Zambada no tiene mucha educación, es como Chapo Guzmán, no tienen educación. Él nació y se creció en el Álamo, en el municipio de Culiacán, donde hay mucha pobreza. Entonces, si él escribió esa carta, yo lo voy a nombrar así como para un premio Nobel de literatura. No te burles, Mike, no te burles. Mike Vigil, obviamente con la ironía de su opinión sobre esta carta. ¿Cómo viste no sé si ya viste, pues, pero si las viste, ¿cómo viste las respuestas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, pues también hay que hablar de esta campaña que era de esperarse de muchos enemigos en los medios y en la política del hoy presidente que buscan en esto decir, conste que nosotros decíamos que tenía relaciones con el narcotráfico, ya tenemos quién era el intermediario, Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, pero básicamente lo que están haciendo estos disque periodistas es avalar sin más la versión, cuando mucho, de El Capo, pero no sabemos en realidad si fue el capo. En fin, hay muchas cosas que decir de este tema, Mike. Vicente, yo creo al gobernador Rocha, también a Claudia Sheinbaum y también a López Obrador en este caso, porque yo no creo que un político así como el gobernador Rocha, que es muy conocido, que va a ir a una grande reunión donde va a haber guardaespaldas con, no sé, narcotraficantes y luego Mayo Zambada y esa información sobre de una reunión de ese tipo se va a filtrar
al público, se va a filtrar. Y como él dijo, yo cuando leí la carta a Vicente vi eso, que iba a estar el gobernador, y dije, eso no lo creo. Y la primera cosa que me entró en la cabeza es, deben de preguntarle al gobernador, y le preguntaron y él dijo que no estaba en Sinaloa, yo creo que estaba en los Estados Unidos o no, Estaba en Los Ángeles. en Los Ángeles. Entonces, Y eso, hay pruebas para confirmar de que estaba en Los Ángeles. mira, el gobernador no va a decir yo estaba afuera y no estaba. Si no lo pudiera comprobar, eso le pegara muy fuerte, pero todo esto en la carta no tiene sentido. Mira, Vicente, yo tengo 31 años que combatí esto. Ahora yo soy un experto que me llaman de todo el mundo para preguntarme del narcotráfico. Y la cosa que no, eso no tenía sentido, no tenía sentido nada de esa carta. Y no trato de burlarme de Mayo Zambada para nada. Pero la cosa que él no escribió esa carta, tuvo que hacer el defensor o alguien que está en la defensa de Mayo Zambada, porque el defensor ya está tratando, bueno, ya ha dicho que fue secuestrado. Y yo creo que producieron esta carta y esperan producir la carta en los juicios contra de Mayo Zambada como evidencia de que fue secuestrado. Pero otra cosa muy importante, Vicente, en 1992, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión, dijo que para ellos no era importante si un acusado era secuestrado y traído aquí a los Estados Unidos. La cosa importante para ellos que el acusado ahora estaba enfrente de una corte de los Estados Unidos y lo iban a juzgar en una corte de este país. Entonces, la defensa que fue secuestrado, todo eso no va a tener ninguna relevancia aquí en este país. Mike, de las últimas cosas que te quiero preguntar, ya sabes que buscamos nunca eh, llevar esto más allá de lo que tenga que ser y no necesariamente cansar a nuestros invitados, pero he tratado de cada oportunidad que tenemos de buscar entender con tu experiencia de mejor manera todo esto. El presidente dice, pues hace falta información. ¿Qué pasó con el piloto, por ejemplo? ¿Al piloto lo arrestaron? ¿No lo arrestaron? Si no lo arrestaron, ¿por qué no lo arrestaron? Y si lo arrestaron, ¿por qué lo arrestaron? Y hay un gran periodista al que admiramos, al que respetamos, Jesús García, no sé si lo tengas en el radar, es corresponsal del periódico La Opinión y hace y que ha cubierto los casos del Chapo Guzmán, de Vicente Zambada, de Genaro García Luna, donde lo conocí yo personalmente, y que pregunta en el periódico La Opinión, ¿qué oculta Estados Unidos sobre la detención del Mayo Zambada? Las autoridades estadounidenses se han negado a explicar oficialmente cómo ocurrió la detención del Mayo, luego de contradicciones incluso del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué piensas de esto que pregunta el presidente Andrés Manuel López Obrador con cosas tan lógicas, ¿no? Y el piloto, si nada más iba el Mayo, el hijo mayor del Chapo, y el piloto, ¿qué pasó con el piloto? Y yo pregunto, porque me lo preguntan también los amigos que tenemos en Sin Censura, querido Mike, Juan Velázquez, el querido Juan Velázquez, desde Nueva York me pregunta, ¿le podrías decir a Mike Vigil cómo es posible que un avión sin identificación pueda entrar en espacio aéreo y aterrizar en suelo estadounidense? Incluso por cuestiones de seguridad nacional, hay que recordar que cerca del Paso, Texas, está Fort Bliss, una
una estación, una base militar, el gobierno de Estados Unidos tuvo que tener información sobre estas cosas, porque no podemos pensar que alguien cruza en un avión hacia Estados Unidos nada más porque el narco le apuntó a la cabeza y le dijo, me llevas a Estados Unidos. Hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no, Mike? Bueno, sí y no, Vicente, te lo voy a explicar en esta manera. El, el Procurador General de los Estados Unidos, cuando sucedió este operativo, él dijo que el avión que transportaba a Guzmán López y también a Mayo Zambada había aterrizado en El Paso, Texas, pero aterrizó al sur del estado de Nuevo México en un pueblo que se llama Santa Teresa. Santa Teresa está en la mera frontera con México. Pueblo pequeño, un aeropuerto muy pequeño. También hay un puerto terrestre de entrada a los Estados Unidos. Entonces, eso es muy fácil que un avión aterrice así en la mera frontera, aunque sea en los Estados Unidos. Sí tenemos sistemas de radar, sí va a haber una reacción, pero no va a ser la reacción tan rápida y no van a tumbar esa aeronave así con una misile. Y también hay que recordar que hay muchos aeropuertos municipales en México cerca de la frontera de los Estados Unidos. Entonces muchas veces es muy difícil para que los sistemas de radar, aquí lo que se llaman aerostats, que son globos así de radar en la frontera, que puede detectar entre amigo o enemigo con tanto aeropuerto y tienen escuelas ahí en la frontera en México donde entrenan a pilotos a aterrizar, a subir, a aterrizar. Solo que hay muchos aspectos ahí y yo sé que mucha gente dice, ¿cómo es posible que aterrizó en los Estados Unidos sin que lo tumbaran o algo así? No, eso no lo van a hacer. Y la cosa es que sí hay reacción, pero ese avión llegó y aterrizó así nomás, cruzó la frontera y aterrizó ahí en Santa Teresa. Y sobre el piloto, ¿qué sabes? El, el, Tú, el piloto no creo que fue detenido si no tenía acusaciones formales aquí en los Estados oye, Unidos. Mike, pero si llevas a los dos capos y vas piloteando un avión, algo Sí, tiene que pasar, ¿no? sí, pero también yo creo que ya sabían, uh, esto ya estaba en negociación que se iba a entregar ¿cómo se llama? Guzmán López. Entonces, cuando aterrizó la avioneta que llevaba a Guzmán López y Mayo Zambada en Santa Teresa, ya estaban esperando, ya sabían que venían. Posiblemente no estaban seguros si se iba a entregar o no Guzmán López o si había atraído o secuestrado, lo que sea, a Mayo Zambada. Entonces no sabían, yo creo que hasta que ya iba rumbo a Santa Teresa esa aeronave. Pero otra vez, si el piloto no tenía acusaciones formales en los Estados Unidos, simplemente porque iba piloteando esa aeronave, no quiere decir que iba a ser detenido. ¿Se sabe algo? ¿Tú sabes algo de la compañía? ¿Quién es dueño de esa aeronave? Porque tengo entendido que los hijos del Chapo Guzmán, el propio Mayo Zambada, están en la lista de no hacer negocios con empresas estadounidenses. Esta lista de el Departamento del Tesoro contra el crimen organizado. Sí, Pues pero sí. Vicente también uh, los, los, uh, el cartel de Sinaloa
tiene muchos aviones, tienen ah, vehículos, tienen barcos, tienen muchas cosas que manejan en la logística de transportar cocaína. La Mm. cosa que el aeronave no era de los Estados Unidos, el piloto no era de los Estados Unidos, no se utilizó ningún recurso de los Estados Unidos, no hubo elementos de FBI, de la DEA, de Seguridad Nacional, dirigiendo este operativo en México. Oye, Mike, y otra cosa, porque pues, tú tienes contactos en la DEA. ¿Sabes si iban armados? Porque si someten a el Mayo Zambada, se lo lleva el hijo mayor del Chapo Guzmán en un avión, eh, ¿iban armados? ¿Iba armado este personaje? ¿Qué sabemos de eso? Sí, no, no iban armados. No ¿Ninguno? armados, no. Qué extraño. Voy a empezar a usar tu ironía también, Mike. Te voy a decir que me parece una telenovela barata, pero de las de CBS o NBC acá en Estados Sí, no, no, Unidos. no. Y la cosa, Vicente, que hay muchas personas que se han metido en eso y hablan y no saben nada del narcotráfico, no saben de la cultura, no saben cómo piensan estos narcotraficantes. Son lo que dicen muchas cosas y todo eso, ¿cómo te digo? Es como una cosa, una agua sucia que no tiene claridad. Bueno, a ver, para cerrar entonces, ¿tú crees lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha Moya, cierto? Sí, yo creo que eso, como te digo, lo que están diciendo es cierto. No tienen por qué mentir. El gobernador Rocha ni estaba en México. Entonces, posiblemente lo engañaron a Mayo Zambada, pero todo lo que está en esa carta, Vicente, es afuera de lo que es lógico Y entonces, según tú, ¿quién miente? Porque si no es el Mayo Zambada, porque me dijiste que no crees que le haya escrito el Mayo Zambada, ¿quién miente? pues yo creo que hay varias personas y muchos son de la prensa, muchos son de la prensa que no saben nada, que nunca han estado en este tipo de ambiente y un día al otro, Vicente, se hacen expertos y comienzan a decir cosas y que para acá y para allá, como si fueran personas que estuvieron en este negocio por 2 siglos. Hmm. Déjame precisamente cerrar con eso, porque lo que has hecho toda tu vida es investigar. Y tú me has dicho que eres un hombre, por eso confiamos muchos o los que te entrevistamos, que no haces juicios sin tener pruebas. Incluso contrario a mis visiones, tú has dicho, yo no puedo hacer declaraciones sobre Vicente Fox o sobre Sí, Calderón si no hay pruebas. Pero mira, fíjate, mira, y tienes la razón, porque yo nunca voy a hacer acusaciones. Por ejemplo, cuando acusaron en Deutsche Welle, en esto de ProPublica a López Obrador, que había recibido dinero, no hay pruebas, no hay evidencia. Y como yo no soy una de esas personas, algunos de estos reporteros que trata con rumores, no lo hago, porque yo por siempre. eso, por eso te quiero preguntar, ¿qué piensas? Porque hay algo similar entre lo que tú has hecho toda tu vida, que es investigar, y lo que deberíamos de hacer nosotros los periodistas, que es recibir información y contrastar la información para confirmar que es verdad. ¿Qué piensas? Porque estoy viendo desde Raimundo Rivapalacio, incluso hasta Roberto Zamarripa, que es editor del periódico Reforma, veo a Héctor de Mauleón, a Anabel Hernández, veo a todos estos periodistas asumir
porque no lo puedo entender de otra manera, asumir que una carta que nos dicen que es del capo es en realidad una carta del capo. Tú dices, yo no creo que sea una carta escrita por el Mayo, me parece una telenovela barata, yo uso el supuesta carta, la presunta carta, pero es todos estos personajes pareciera que ya asumen de que sí es cierta esta carta, de que sí es real. Dame tu Sí, opinión de eso. sí, mira, yo siempre he dicho que en México hay muchos reporteros que tratan de sensacionalismo, no nomás México, pero también aquí en los Estados Unidos, y quieren agarran un poquito de información, un rumor, y luego lo hacen como si fuera la gran cosa, como si fuera verdadero, simplemente para hacerse más famosos, para vender periódicos, lo que sea. Y yo siempre he dicho, desde años, cuando yo estuve trabajando en Hermosillo, Sonora, México, a los finales de los 70s, y yo dije que si mañana pusieran a Jesús Cristo como un oficial público en México, en 2 semanas van a salir periodistas vinculándolo con todos los carteles de México, y así es. ¿Con qué cierras, Mike? Al menos por ahora con la audiencia de Sin Censura. ¿Qué le dices a esta audiencia que aprecia escuchar tus opiniones y que está al pendiente del tema y que se sorprendió con esta carta y que se ha sorprendido con pues falta de detalles y claridad? Bueno, no, parece que no tiene ni claridad el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que ocurrió. ¿Qué le dices a la gente como mensaje? Porque bueno, hablando de mensajes, cierra la carta el Mayo Zambada diciendo, calmados, me traicionaron, pero no vayan por el lado de la violencia porque ya sabemos que eso nos afecta a todos. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos está viendo y escuchando? Sí, lo que yo les digo es que vayan haciendo un análisis profundo, que no se dejen llevar por rumores sin evidencias, porque también hay que saber que si un periodista dice, mira, es culpable. Yo escuché, Julano de tal me dijo que era culpable, que había hecho esto. Entonces, ¿no es lógico que si existen esas evidencias, lo pueden acusar formalmente en México o presentar esas pruebas aquí a los Estados Unidos y hacer una acusación formal y solicitar la extradición? Entonces, rumores son rumores, pero hay que enfocarse y estudiar si estas evidencias son contundentes o no. Muchas veces no son muy claros, pero no es buena cosa para ningún país de dejarse llevar por rumores como si fueran evidencias contundentes. Y a mí no me gusta hacer eso porque haciendo eso daña las relaciones entre México y los Estados Unidos, y los únicos que van a ganar van a ser el crimen organizado, y eso se va a convertir a más violencia para México y más drogas aquí en los Estados Unidos. México tiene muy buenos reporteros, incluyéndote a ti, Vicente, pero sí hay algunos que se llevan y quieren acusar a todo el mundo como si fuera corrupto, que está metido, que esto. Yo no hago eso, no me gusta hacer eso, y muchas veces me preguntan esto y esto, y si yo no conozco la evidencia, entonces no lo puedo decir. Claro. Y por eso te respetamos y te agradecemos, Mike Vigil. Por cierto, agradezco también tu generosidad por lo que acabas de decir y estoy siempre al pendiente. Déjanos seguirte molestando porque esta telenovela barata apenas va en sus primeros capítulos y falta mucho
para que termine Mike Vigil. Te mando un abrazo. Igual, Vicente, siempre un placer. Muchas gracias. Gracias, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, un hombre con décadas de experiencia en la lucha contra las drogas, y bueno, pues que habla con nosotros sin censura, y me imagino